Bienvenidos nuevamente a tu canal AG Numerics. En esta ocasión vamos a desarrollar el problema 2.26 del libro de Hibbeler, el cual nos solicita determinar las reacciones en los apoyos A y B de la armadura mostrada. Cabe destacar que la carga distribuida va a ser causada por el viento. En nuestra estructura tenemos en la base del primer triángulo una distancia de 48 pies y el segundo triángulo una distancia de 48 pies también. La altura máxima para ambos triángulos va a ser de 20 pies. Por lo tanto, estamos viendo una estructura simétrica en ambos lados. En nuestro primer paso vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. En este diagrama vamos a incluir las reacciones generadas por los apoyos. En nuestro apoyo A tenemos un rodillo, por lo tanto solamente va a generar una reacción en el eje vertical. Y en nuestro apoyo B tenemos un pasador, por lo tanto va a generar dos reacciones, una en el eje vertical y otra en el eje horizontal. Como mencionamos, tenemos una base de 48 pies del lado izquierdo y del lado derecho también de 48 pies. La altura para ambos triángulos es de 20 pies y las cargas distribuidas del lado izquierdo en dirección hacia abajo es de 600 libras-pies y del lado derecho tenemos en dirección hacia arriba de 400 libras-pies. En este paso vamos a determinar la longitud o la base de la carga distribuida del lado izquierdo. Como es simétrica, va a ser exactamente igual a la del lado derecho. Vamos a utilizar en este caso para el triángulo rectangular el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Vamos a llamar a la longitud inclinada, le vamos a llamar h, y tenemos un ángulo de inclinación. La base es de 48 y la altura es de 20 pies. Por lo tanto, según el teorema de Pitágoras, tenemos que h va a ser igual a uno de sus lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado y la raíz de eso. Por lo tanto, con esto obtenemos que la longitud h es igual a 52 pies. Esta longitud que aparece aquí, que va a ser nuestra base de la carga distribuida. Además, vamos a encontrar el ángulo de inclinación de ambas cargas, este ángulo que se genera aquí. Por lo tanto, como tenemos la base y la altura del triángulo, podemos utilizar la función de tangente, diciendo que la tangente del ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. El lado opuesto sería la altura, que es de 20 pies, y el lado adyacente sería 48. Por lo tanto, despejando el ángulo, tenemos que el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa de 20 sobre 48, dándonos como resultado que el ángulo de inclinación para ambos lados es igual a 22.62. En este paso vamos a puntualizar las cargas distribuidas. Como tenemos del lado izquierdo una carga distribuida de 600 libras-pies, la vamos a puntualizar. ¿De qué manera? Vamos a encontrar el área del rectángulo o de la carga distribuida, que va a ser la magnitud de la carga. El área de un rectángulo del lado izquierdo tenemos que va a ser igual a la base por la altura. La base que ya habíamos encontrado, que era 52, y la altura, que no es más que la carga de 600 libras-pies, que es lo que tenemos aquí, obteniendo un área 1 para esta carga de 31.200 libras. Como podemos observar, la carga se volvió puntual, ya que esta unidad se canceló con esta y solamente nos queda la unidad de libras. Como es un rectángulo, la carga puntual se va a encontrar a una distancia de L medios. Siendo así, L, la longitud total del rectángulo, que era 52 pies, y 52 entre 2 es igual a 26. Por lo tanto, esa carga va a estar ubicada a 26 pies desde el punto de inicio, que es lo que vemos aquí. Para nuestra carga número 2 tenemos exactamente lo mismo. Es el área del rectángulo, que es igual a la base por la altura.
La base del rectángulo que calculamos de este lado, como era simétrico, también era 52, pero la altura va a variar ya que esta carga es de 400 libras-pies. Por lo tanto, tenemos un área 2 o una carga, ya que el área es la magnitud de la carga, igual a 20.800 libras. Y va a estar ubicada a L medios, por lo tanto, va a estar ubicada a la mitad de 52, que es 26 pies, en dirección hacia arriba. En el siguiente paso, vamos a incluir todas las cargas que encontramos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Cabe destacar que las cargas que ya encontramos son cargas inclinadas, por lo tanto, las cargas inclinadas se van a descomponer en una carga vertical y una carga en el eje horizontal. Ambas se van a descomponer en una vertical y una horizontal. Las vamos a descomponer de la siguiente manera. Para la primera carga de 31.200 libras, que es esta que tengo aquí, que está inclinada, esta es esta que está aquí, se va a producir una componente vertical y una componente horizontal de dicha carga. La vamos a sacar con respecto a la inclinación del ángulo que ya habíamos calculado. Como el ángulo de inclinación de este triángulo era igual a 22.62, este ángulo se va a transferir a la parte de arriba con respecto a la vertical. Por lo tanto, tenemos con las funciones trigonométricas del coseno, vamos a calcular la componente vertical. Tengo coseno de 22.62, que es el ángulo, es igual a el lado adyacente. El lado adyacente a este ángulo es la componente y, sobre la hipotenusa, que en este caso viene siendo la carga inclinada de 31.200 libras. Por lo tanto, despejando, tenemos que la componente vertical va a ser igual a 31.200 libras por el coseno del ángulo. Obtenemos una carga vertical de 28.800 libras, que vendría siendo esta carga que está aquí, la vertical. Ahora, con la función trigonométrica del seno, vamos a obtener la carga horizontal. Decimos, el seno del ángulo va a ser igual, el seno de este ángulo va a ser igual al lado opuesto, que en este caso es la componente en X, sobre la hipotenusa, que sigue siendo 31.200 libras. Despejando, obtenemos que la componente en X de esta primera carga es igual a 31.200 por el seno de 22.62, que fue el ángulo de inclinación que habíamos encontrado anteriormente, dándonos como resultado una componente horizontal o X de 12.000.01 libras. Vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento para la carga de 20.800. Como esta carga está inclinada en este sentido, va a producir una componente vertical y una componente horizontal. Hacemos exactamente lo mismo con la función trigonométrica seno y con la función trigonométrica coseno. Para el coseno tenemos que el coseno del ángulo es igual a el lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente a este ángulo es este que está aquí, sobre la hipotenusa, que es 20.800, dándonos como resultado una componente vertical de 19.200. Y para el seno del ángulo tenemos, el seno de este ángulo es igual al lado opuesto al ángulo, el lado opuesto al ángulo es X, sobre la hipotenusa, que es 20.800, dándonos una componente en X de 8.000.05 libras. En este paso vamos a incluir todas las cargas o las componentes de las cargas verticales y horizontales que hemos encontrado para las cargas diagonales. Como mencionamos, en la carga de X encontramos 12.000.01 libras y en la componente de Y encontramos 28.800 libras. Hacemos lo mismo para la otra carga. Para la carga que estaba de este lado, que es esta, la de 20.800, se dividió en la componente vertical, que es 19.200 libras, y en la componente horizontal, que es
8000.05 libras. Y mantenemos nuestras reacciones en la base del triángulo. Como podemos observar, aquí tenemos construido nuestro diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas en las componentes horizontales y en las componentes verticales. En este paso vamos a utilizar las ecuaciones de la estática para poder encontrar las reacciones de nuestra armadura. Vamos a utilizar sumatoria de momentos en A igual a 0. Colocamos nuestra convención de signos. Haciendo momento en el punto A, se va a eliminar la reacción AY, ya que no cuenta con ningún brazo de palanca porque pasa por el mismo punto donde estoy haciendo momento. Para la primera carga de 12000, la proyecto aquí y va a girar contrario a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser negativa. Y la distancia perpendicular que existe desde esta carga hasta el punto de momento es, como está en el centro, justamente la mitad de 20, que es 10, que es lo que tengo aquí. Para la segunda carga, que es 28800, viene hacia abajo. Con respecto a este punto va a rotar a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto también es negativa. Y la distancia que tenemos va a ser la mitad de toda la base. La base es 48 porque ella se encuentra en el centro, va a ser 24. Continuamos con las siguientes cargas. Esta carga de 19200 va hacia arriba, la proyectamos aquí y su brazo de palanca va a ser igual a 48 más la mitad de 48, que sería 24. Por lo tanto, 48 más 24 es igual a 72. Como va hacia arriba, va a rotar en este sentido a favor de la convención que tengo, por lo tanto es positiva. Y mi última carga de 8000.05 libras con respecto a este punto se proyecta aquí, va a rotar a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativa. Y la distancia, como mencioné anteriormente, como está en el centro de la diagonal, también está en el centro de la vertical y en el centro de la horizontal, va a ser de 10 pies, que es lo que tengo acá. Y por último tengo mi reacción BY, que va hacia arriba, y la distancia perpendicular de brazo de palanca con respecto a mi punto de momento es 48 más 48, que es el total, que es 96. Como va contrario a las manecillas del reloj, según mi convención, eso es positivo. Y la componente BX no tiene participación en la ecuación de momento, ya que atraviesa el mismo eje donde estoy haciendo momento, por lo tanto no tiene distancia perpendicular con respecto al punto A, por eso no se contempla. De aquí despejo mi componente BY, obteniendo un resultado de BY igual a menos 5116.66 libras. Es mi resultado de BY. En este paso continúo utilizando las ecuaciones de la estática. Utilizaré sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Coloco mi convención de signos, que hacia arriba es positivo. Por lo tanto obtengo RAY va hacia arriba, lo coloco positivo. Mi componente vertical de esta carga, que es 28800, va hacia abajo, por lo tanto lo coloco negativo. Esta carga de acá la coloqué hacia arriba, por lo tanto también es positiva. Y mi reacción BY asumí que iba hacia arriba, por lo tanto la coloco positiva. De allí voy a despejar mi reacción AY y voy a sustituir el valor de BY que había encontrado anteriormente. Como BY era igual a menos 5116, lo reemplazo en mi ecuación donde está BY. Y de allí obtengo que mi reacción AY va a ser igual a 14.716.67 libras. Utilizando mi última ecuación de la estática, tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 o fuerzas horizontales. Coloco mi convención de signos, que hacia la derecha todos los valores van a ser positivos. Obtengo entonces esta primera carga va hacia la derecha, por lo tanto la coloqué positiva.
más mi segunda carga horizontal, que es de 8000.05, también va hacia la derecha, por lo tanto la coloqué positiva. Y mi reacción Bx la asumí hacia la izquierda, por lo tanto la coloco negativa. De allí obtengo mi reacción Bx igual a 20.000.06 libras. Y con esto he obtenido mis 3 reacciones de la armadura. En resumen, voy a colocar las reacciones que he encontrado. En el punto A, como me dio positivo, lo coloco hacia arriba, 14.716.67. En mi punto B, como me dio negativo, voy a colocar el número o la flecha en dirección contraria. Yo la había asumido hacia arriba, por lo tanto, como dio negativa, va hacia abajo. 5116.16. y mi reacción Bx, que la asumí hacia la izquierda, como dio positivo, en efecto va en ese sentido. Espero este video haya sido de utilidad. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Pronto estaremos subiendo más videos. Si tienes algún problema que no has podido resolver, házmelo saber en los comentarios y trataré de ayudarte lo más pronto posible. Saludos.